Era una mañana tranquila en un pequeño pueblo rodeado de montañas. El sol apenas había comenzado a asomar sobre las cumbres, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, cuando un hombre de mediana edad llamado Lucas se despertó en su modesta cabaña. Había vivido en este lugar toda su vida, llevando una existencia sencilla, lejos del bullicio de la ciudad, pero siempre había sentido un vacío en su interior, una especie de inquietud que no podía explicar. A lo largo de los años, Lucas había intentado llenar ese vacío con diferentes cosas. Había trabajado arduamente, había formado una familia y había tratado de encontrar satisfacción en las pequeñas alegrías cotidianas, pero ese sentimiento persistente de que algo faltaba nunca lo abandonaba. A veces, en las noches más silenciosas, se preguntaba si su vida tenía algún propósito más profundo, si había algo más allá de lo que podía ver y tocar. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Mientras se vestía y preparaba su desayuno habitual, sintió una urgencia inexplicable, como si una voz silenciosa dentro de él lo empujara a salir de su rutina diaria. Había oído hablar de un viejo sabio que vivía en una cueva en las montañas, un hombre que, según decían, tenía respuestas a preguntas que muchos ni siquiera se atrevían a formular. Decidió, sin pensarlo demasiado, que era hora de encontrar a ese hombre. Lucas dejó su cabaña y comenzó a caminar hacia las montañas. El camino era empinado y pedregoso, y a medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y delgado. Sin embargo, la determinación que sentía lo mantenía en marcha. Sabía que estaba en busca de algo más grande que él, algo que había anhelado durante mucho tiempo, incluso si no sabía exactamente qué era. Tras varias horas de ascenso, llegó a la entrada de una cueva oscura. No había señales de vida, ni sonidos, solo el silencio de las montañas. Por un momento, dudó. ¿Y si había sido una locura venir hasta aquí? ¿Qué esperaba encontrar? Pero la misma voz interior que lo había guiado hasta allí lo impulsó a entrar. Dentro de la cueva, el aire era frío y húmedo, y la oscuridad era casi total. Lucas avanzó con cautela, hasta que finalmente vio un tenue resplandor al final del túnel. Al acercarse, vio a un anciano sentado en el suelo, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Tenía una barba larga y blanca, y su presencia emanaba una calma profunda que pareció llenar todo el espacio. El anciano abrió los ojos lentamente y miró a Lucas con una expresión serena. «Sabía que vendrías», dijo con voz suave pero firme. «Llevas mucho tiempo buscando algo, pero no has sabido qué es. Has venido aquí porque, en el fondo, sabes que hay más en la vida de lo que tus ojos pueden ver». Lucas se sintió sorprendido por las palabras del anciano, como si hubiera estado leyendo sus pensamientos. Se sentó frente a él, sintiendo una extraña mezcla de emoción y temor. «Sí, he estado buscando», admitió Lucas. «He sentido este vacío dentro de mí durante años. He intentado llenarlo con muchas cosas, pero nada ha funcionado. Quiero saber si hay algo más, si hay un propósito que he estado pasando por alto». El anciano asintió lentamente. «Lo que sientes es el primer paso en el camino hacia la verdad», dijo. «El vacío que sientes no es algo malo. Es una señal de que tu espíritu está listo para despertar, para buscar más allá de las ilusiones que la vida cotidiana te presenta. Pero para encontrar lo que buscas, debes estar dispuesto a dejar atrás lo que conoces, a cuestionar todo lo que crees que es real». Lucas frunció el ceño, sintiendo una leve incomodidad ante la idea de dejar atrás lo conocido. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «¿Cómo puedo dejar atrás lo que conozco? Mi vida es lo que es, no puedo simplemente ignorarla». El anciano sonrió, una sonrisa que era a la vez sabia y compasiva. «No se trata de ignorar tu vida», explicó. «Se trata de mirar más allá de las apariencias. Toda tu vida has estado atrapado en una red de creencias, de ideas sobre lo que eres, sobre lo que es el mundo, sobre lo que es importante.
Pero estas creencias son como cadenas invisibles que te mantienen prisionero. La primera etapa en el camino hacia la verdad es aprender a ver esas cadenas y a soltarlas. Lucas asintió lentamente, aunque no estaba seguro de comprender completamente. ¿Cómo hago eso?, preguntó. Empieza por cuestionar, dijo el anciano. Cuestiona todo lo que crees saber. Pregúntate si las cosas son realmente como parecen. Pregúntate si tu identidad, la persona que crees ser, es la verdad absoluta o si es solo una construcción de tu mente. Pregúntate qué es lo que realmente deseas en lo más profundo de tu ser, más allá de las necesidades superficiales. Este cuestionamiento te llevará a ver las ilusiones que te rodean y al hacerlo, empezarás a liberarte de ellas. Lucas reflexionó sobre las palabras del anciano. En su interior, algo empezaba a moverse, una chispa de comprensión que le decía que, aunque el camino que tenía por delante no sería fácil, era el único camino que lo llevaría a la paz que tanto había anhelado. Entiendo, dijo finalmente. Debo empezar a cuestionar todo lo que he dado por sentado. Pero, ¿cómo sabré si estoy en el camino correcto? El anciano lo miró con una intensidad que atravesó a Lucas. Lo sabrás porque sentirás una profunda paz en tu corazón, respondió. Cuando empiezas a deshacerte de las ilusiones, cuando empiezas a ver la realidad tal como es, sin las distorsiones de tus creencias, una calma inquebrantable surge dentro de ti. Esa paz es el indicador de que estás avanzando hacia la verdad. Lucas asintió, sintiendo que estas palabras resonaban con una verdad que no podía negar. Gracias, dijo con sinceridad. Gracias por mostrarme el camino. El anciano inclinó la cabeza ligeramente. Recuerda, dijo en un tono suave, este es solo el comienzo. Lo que te espera más adelante es un viaje hacia lo más profundo de tu ser, un viaje que te revelará cosas que jamás has imaginado. Pero siempre estaré aquí, en silencio, para guiarte cuando lo necesites. Lucas se despidió del anciano y salió de la cueva, con una nueva sensación de propósito en su corazón. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía que estaba en el camino correcto y que la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo estaba finalmente al alcance de su mano. Con ese pensamiento, comenzó a descender la montaña, listo para enfrentar los desafíos que el camino le presentaría. Lucas regresó al pueblo con una sensación renovada de propósito. Las palabras del anciano seguían resonando en su mente, cuestiona todo lo que crees saber. Mientras caminaba por las calles familiares, se dio cuenta de que nunca antes había mirado su entorno con ojos verdaderamente abiertos. Siempre había aceptado las cosas tal como eran, sin cuestionarlas, sin preguntarse si había algo más allá de las apariencias. Decidió que su primer paso sería aplicar este cuestionamiento en su vida diaria, empezando por las cosas más sencillas. Cuando llegó a su cabaña, se sentó en su vieja silla de madera junto a la ventana, mirando hacia el paisaje que había visto tantas veces. Pero esta vez, en lugar de verlo como algo dado, algo que simplemente era, intentó verlo de una manera diferente. ¿Qué es realmente lo que estoy viendo?, se preguntó a sí mismo. ¿Es solo un paisaje, o hay más aquí de lo que percibo a simple vista? El paisaje, con sus montañas, árboles y cielo, siempre le había parecido algo inmutable, una parte fija de su vida. Pero ahora comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos, como la luz del sol cambiaba la apariencia de las montañas a medida que avanzaba el día, como el viento movía las ramas de los árboles de manera impredecible, como las nubes, aunque familiares, nunca tenían la misma forma. Comenzó a darse cuenta de que lo que consideraba como el mismo paisaje en realidad estaba cambiando constantemente, en cada momento. Cada vez que miraba, algo era diferente. Esta percepción, aunque sencilla, comenzó a abrirle los ojos a una verdad más profunda. Nada en su vida era tan fijo o inmutable como había pensado. Todo estaba en constante cambio, fluyendo, moviéndose.
Y incluso las cosas que parecían más sólidas, como las montañas, estaban sujetas a un proceso de transformación constante. Mientras contemplaba esto, se dio cuenta de que lo mismo podía aplicarse a su propia vida. Siempre se había visto a sí mismo como una persona con una identidad fija: Lucas, el hombre del pueblo, el trabajador, el padre, el amigo. Pero ahora empezó a cuestionar esa identidad. ¿Era realmente el mismo Lucas que había sido ayer o incluso hace un año? ¿O era también un ser en constante cambio, influenciado por cada experiencia, cada pensamiento, cada emoción? Esta idea le inquietó al principio. Había encontrado consuelo en la estabilidad de su identidad, en la idea de que sabía quién era y qué esperaba de la vida. Pero al mismo tiempo, comenzó a sentir una extraña libertad en la posibilidad de que no estaba tan limitado como había pensado. Si su identidad no era fija, entonces tal vez podía cambiarla, transformarla, tal como el paisaje cambiaba con la luz y el viento. Decidió aplicar esta nueva comprensión a su vida cotidiana. Cuando fue al mercado a comprar víveres, trató de mirar a las personas con nuevos ojos, como lo había hecho con el paisaje. Observó a la tendera, una mujer mayor que conocía desde que era niño. Siempre la había visto como alguien predecible, con las mismas expresiones, los mismos gestos. Pero ahora, al mirarla más detenidamente, se dio cuenta de que había más en ella de lo que había percibido. Notó la leve tristeza en sus ojos, las arrugas que revelaban una vida de esfuerzo, y se dio cuenta de que su percepción anterior había sido superficial. Había asumido que la conocía, pero en realidad nunca se había tomado el tiempo para verla realmente. Empezó a hacer lo mismo con cada persona que encontraba. En lugar de ver solo las máscaras que todos llevaban, trató de ver lo que había detrás. Comenzó a preguntarse qué pensaban, qué sentían, qué los motivaba. Este simple cambio en su enfoque comenzó a transformar la forma en que se relacionaba con los demás. Las conversaciones que solían ser rutinarias se volvieron más profundas, más significativas. Notó que cuando dejaba de asumir que conocía a alguien, se abría a una nueva posibilidad de conexión, de comprensión. Pero el verdadero cambio comenzó cuando aplicó este cuestionamiento a sí mismo. Una noche, después de cenar, se sentó solo en su cabaña, con una vela encendida sobre la mesa. El silencio no envolvía, y en ese espacio tranquilo, se atrevió a hacer una pregunta que había evitado durante mucho tiempo: ¿quién soy realmente? No se trataba solo de un nombre, de una ocupación o de un rol en la sociedad. Sabía que esas eran solo etiquetas, partes superficiales de su identidad. Se preguntó si, al igual que el paisaje o las personas que había observado, él también era más de lo que aparentaba. ¿Era solo la suma de sus pensamientos y experiencias, o había algo más profundo, algo que no había visto hasta ahora? A medida que se sumergía en estas preguntas, comenzó a notar algo curioso. Cada vez que intentaba definir quién era, cada vez que pensaba en una respuesta, esa respuesta se desvanecía tan pronto como la formulaba. Si pensaba en su identidad como trabajador, esa identidad parecía limitada, incompleta. Si pensaba en su identidad como padre, amigo o cualquier otro rol, siempre sentía que faltaba algo, que no capturaba toda la verdad de lo que era. Entonces, en lugar de buscar más respuestas, decidió quedarse con la pregunta misma. Permitió que la pregunta «¿quién soy?» flotara en su mente, sin apresurarse a encontrar una respuesta. Y en ese espacio de no saber, comenzó a sentir una especie de expansión dentro de él, como si la falta de una respuesta concreta abriera una puerta hacia algo más grande, algo más vasto. Poco a poco, se dio cuenta de que lo que realmente era no podía ser definido por palabras o conceptos. Era algo que estaba más allá de todas las etiquetas, algo que no cambiaba, incluso cuando todo lo demás cambiaba. Sentía una presencia en su interior, una calma profunda, que no estaba ligada a ninguna identidad específica. Esa noche, Lucas experimentó por primera vez una sensación de libertad que nunca había conocido.
La libertad de no tener que definirse, de no tener que encajar en ninguna categoría. Se dio cuenta de que era más que sus pensamientos, más que sus emociones, más que cualquier rol que hubiera jugado en la vida. Era, en el fondo, una presencia consciente, un testigo de todo lo que ocurría, pero que no estaba limitado por ninguna de esas cosas. Al día siguiente, cuando se despertó, esa sensación de libertad seguía con él. Sabía que el camino hacia la verdad apenas comenzaba, pero ya no sentía la misma inquietud que lo había perseguido durante tantos años. Había comenzado a vislumbrar una verdad más profunda, una verdad que no dependía de lo que sucediera en el mundo exterior. Y con ese nuevo entendimiento, estaba listo para seguir explorando, para seguir cuestionando, y para seguir liberándose de las cadenas invisibles que habían limitado su visión durante tanto tiempo. Con el nuevo entendimiento que había comenzado a florecer en su interior, Lucas continuó su vida cotidiana, pero ahora con una perspectiva diferente. El mundo ya no se veía como antes. Había una profundidad en todo lo que observaba, como si una capa invisible se hubiera levantado, permitiéndole ver más allá de la superficie de las cosas. Sin embargo, sabía que este era solo el principio. Las palabras del anciano resonaban constantemente en su mente: cuestiona todo lo que crees saber. Y así, Lucas decidió llevar este cuestionamiento más allá, más profundo en su propio ser. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano a su cabaña, se detuvo junto a un arroyo. Observó cómo el agua fluía suavemente sobre las piedras y se preguntó: ¿qué es lo que realmente estoy viendo aquí? Durante años, había pasado por ese mismo lugar sin pensar mucho en ello. Era solo un arroyo, una parte del paisaje familiar. Pero ahora, decidió aplicar el cuestionamiento que había aprendido. Se sentó en una roca junto al arroyo y comenzó a observar el agua más de cerca. Al principio, todo parecía normal. El agua se movía, creando pequeños remolinos y reflejando la luz del sol en destellos brillantes. Pero cuanto más miraba, más se daba cuenta de que lo que veía no era solo agua fluyendo. Había algo más, algo que no podía ser capturado solo con la vista. El agua, pensó, parece fluir de manera constante, pero ¿es siempre la misma? Cada momento trae nuevas gotas, nuevas corrientes, nuevas formas. No es un objeto fijo, es un proceso continuo de cambio. Y si el agua no es la misma en ningún momento, entonces, ¿qué es realmente? Esta pregunta lo llevó a una realización importante. Se dio cuenta de que muchas cosas en su vida eran como ese arroyo. Las veía como fijas, inmutables, cuando en realidad estaban en un proceso constante de cambio. Nada era realmente lo mismo de un momento al siguiente. Todo estaba en un flujo continuo, incluyendo su propia mente y su propia percepción de sí mismo. Esa tarde, Lucas regresó a su cabaña y se sentó a reflexionar sobre lo que había descubierto. La idea de que todo en su vida estaba en constante cambio le hizo cuestionar aún más profundamente su propia identidad. Si todo cambia, si nada es fijo, entonces, ¿qué significaba realmente ser Lucas? ¿Era solo una serie de momentos, de pensamientos y experiencias que iban y venían como el agua en el arroyo? ¿O había algo más que subyacía a todo ese cambio? Mientras se sumergía en estos pensamientos, decidió explorar su mente de una manera que nunca había hecho antes. Se sentó en su sillón, cerró los ojos y comenzó a observar sus pensamientos de manera consciente. No intentó detenerlos ni controlarlos, simplemente los observó, como si estuviera viendo el arroyo de nuevo. Los pensamientos surgían, uno tras otro, sin cesar. Algunos eran sobre su día, otros sobre recuerdos del pasado, y algunos eran simples fragmentos, imágenes sin sentido aparente. Lo que notó fue que, al igual que el agua del arroyo, sus pensamientos también estaban en constante flujo. No había un solo pensamiento que se quedara por mucho tiempo, todos aparecían y desaparecían, cambiando continuamente.
Y entonces se hizo una pregunta clave: si mis pensamientos están siempre cambiando, si nunca son los mismos, ¿quién o qué soy yo realmente? Lucas se dio cuenta de que, aunque sus pensamientos venían y se iban, había algo que no cambiaba. Había una presencia, una conciencia que estaba ahí, observando los pensamientos. Esa conciencia no cambiaba con los pensamientos, no se movía con ellos. Era constante, siempre presente, siempre ahí, sin importar lo que estuviera pasando en su mente. Esta realización le trajo una profunda sensación de calma. Por primera vez, comenzó a ver que él no era sus pensamientos, no era ese flujo incesante de imágenes y palabras en su mente. Era la conciencia que observaba esos pensamientos, la misma conciencia que había estado con él desde que tenía memoria, pero que nunca había notado realmente. Este descubrimiento abrió una nueva puerta en su mente. Si él no era sus pensamientos, entonces, ¿qué más no era? Decidió explorar más profundamente. Pasó los días siguientes observando no solo sus pensamientos, sino también sus emociones, sus sensaciones corporales y todo lo que ocurría en su experiencia. Y lo que encontró fue sorprendente. Todo, absolutamente todo, estaba en constante cambio, excepto esa conciencia que lo observaba todo. Lucas se dio cuenta de que había vivido su vida identificándose con cosas que eran temporales, cosas que cambiaban constantemente. Se había identificado con sus pensamientos, con sus emociones, con su cuerpo, con su historia personal. Pero ahora entendía que todas esas cosas eran como las olas en la superficie de un océano. Estaban en movimiento, pero debajo de ellas había algo mucho más profundo y constante. Esa noche, mientras se acostaba a dormir, Lucas sintió una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que estaba empezando a despertar a una verdad que siempre había estado ahí, una verdad que no dependía de nada externo, una verdad que era más profunda que cualquier pensamiento, emoción o experiencia. Estaba comenzando a descubrir quién era realmente, más allá de las apariencias, más allá del cambio constante de la vida. Al día siguiente, se levantó con una nueva determinación. Sabía que aún había mucho que descubrir, pero ya no sentía la misma urgencia o inquietud que antes. Había comenzado a vislumbrar algo que era inmutable, algo que no podía ser tocado por el tiempo o el cambio. Y ese algo era su verdadera esencia, su verdadero ser. Con este nuevo entendimiento, Lucas decidió seguir adelante con su vida cotidiana, pero ahora con una diferencia crucial: ya no se veía a sí mismo como una víctima de las circunstancias, ni se identificaba con los altibajos de su mente y emociones. En lugar de eso, comenzó a vivir desde esa conciencia más profunda, esa parte de él que no estaba sujeta al cambio, que no estaba atrapada en el flujo constante de la vida. Y así, día a día, continuó explorando, continuó cuestionando, pero ahora con la certeza de que estaba en el camino correcto, el camino hacia la verdad, hacia el conocimiento de su verdadero ser. La vida seguía siendo la misma en muchos aspectos, pero su percepción de ella había cambiado radicalmente. Ahora veía todo como una oportunidad para descubrir más sobre esa conciencia inmutable, esa presencia constante que lo había acompañado siempre, y que finalmente estaba comenzando a reconocer como su verdadera identidad. Este cambio no fue algo repentino, sino un proceso gradual, una revelación que se iba despegando poco a poco, como el sol que se levanta lentamente en el horizonte, iluminando todo a su paso. Lucas sabía que aún tenía mucho por descubrir, pero también sabía que cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, a la iluminación que siempre había buscado, aunque no supiera exactamente qué era. Con este entendimiento, la vida cotidiana se volvió un campo de juego, un espacio en el que podía explorar, descubrir y, lo más importante, vivir desde esa verdad que estaba empezando a desvelarse. Cada día, cada momento, era una nueva oportunidad para ver más allá de las apariencias, para descubrir más sobre el misterio de quién era realmente, y para experimentar la paz y la libertad que venían con ese conocimiento.
Lucas continuó su viaje de descubrimiento con una sensación creciente de curiosidad y asombro. Había comenzado a darse cuenta de que la vida, tal como la había conocido, era solo una fina capa sobre algo mucho más profundo, algo que no podía ser comprendido completamente con la mente ordinaria. Había experimentado destellos de esa profundidad, una conciencia constante que observaba todo, pero sabía que aún había mucho por desvelar. Un día, mientras estaba en el mercado del pueblo, se encontró con un viejo amigo, Martín. Martín era un hombre de su misma edad, pero llevaba una vida muy diferente. Mientras que Lucas había buscado una existencia tranquila y solitaria, Martín había viajado por el mundo, explorando diferentes culturas, religiones y filosofías. Tenía una energía vibrante y una mirada que parecía haber visto más de lo que la mayoría podría imaginar. Después de charlar brevemente sobre asuntos triviales, Martín miró a Lucas con una expresión inquisitiva. «Hay algo diferente en ti», dijo Martín. «Tus ojos parecen más claros, como si hubieras descubierto algo importante». Lucas sonrió levemente. Estaba explorando algunas preguntas fundamentales, admitió. He comenzado a cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo, sobre la vida. Y he descubierto algo. No sé cómo explicarlo, pero siento que he comenzado a ver más allá de las apariencias. Martín asintió, claramente interesado. Eso es maravilloso, dijo. Pero dime, ¿has llegado a comprender lo que realmente significa estar en el presente? La pregunta tomó a Lucas por sorpresa. Había pensado en la presencia, había intentado vivir en el momento, pero no estaba seguro de haber comprendido completamente su significado. Creo que he estado viviendo más en el presente, respondió con cautela. He estado tratando de observar mis pensamientos, mis emociones, y de no identificarme con ellos. Martín sonrió. Eso es un buen comienzo, dijo. Pero hay más. Vivir en el presente no es solo observar, es sumergirse completamente en el momento, sin ninguna resistencia, sin ninguna barrera entre tú y lo que está ocurriendo. Es un estado de total apertura, donde el pasado y el futuro no tienen poder sobre ti. Lucas lo miró, intrigado. ¿Cómo puedo hacer eso?, preguntó. Siempre parece que mi mente está tirando hacia el pasado o proyectando hacia el futuro. Es cierto, la mente tiene esa tendencia, dijo Martín. Pero no tienes que luchar contra ella. En lugar de eso, trata de sumergirte completamente en lo que estás haciendo en cada momento. Si estás comiendo, siente el sabor de la comida como si fuera la primera vez que la pruebas. Si estás caminando, siente cada paso, el contacto de tus pies con el suelo, el aire en tu piel. No pienses en lo que vas a hacer después o en lo que hiciste antes. Solo sé uno con el momento presente. Lucas asintió, tratando de comprender lo que Martín le decía. Era un consejo sencillo, pero a la vez profundo. Decidió que lo pondría en práctica de inmediato. Esa tarde, después de despedirse de Martín, Lucas fue al bosque para dar un paseo. Recordó las palabras de su amigo y decidió concentrarse completamente en cada paso que daba. Sintió cómo sus pies tocaban el suelo, como las hojas crujían bajo sus zapatos, como el viento susurraba entre los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en nada más que en lo que estaba experimentando en ese momento. El efecto fue inmediato. Al sumergirse en el presente, sintió que su mente se aquietaba, como si un lago turbulento se calmara de repente. No había pensamientos sobre el pasado ni preocupaciones sobre el futuro. Solo estaba él, el bosque y el momento presente. Mientras continuaba caminando, una sensación de profunda paz comenzó a envolverlo. Era una paz que no había experimentado antes, una paz que no dependía de ninguna circunstancia externa. Lucas se dio cuenta de que, al estar completamente en el presente, se había liberado de las cadenas del tiempo, de la ansiedad por el futuro y de los remordimientos del pasado. Se sentó en una roca junto a un arroyo,
el mismo arroyo que había observado antes, pero ahora con una nueva comprensión. El agua seguía fluyendo, pero esta vez no se concentró en el cambio constante. En cambio, se centró en la corriente misma, en el flujo continuo del presente. No había principio ni fin, solo un flujo interminable, y él era parte de ese flujo. Lucas comenzó a darse cuenta de que el presente no era solo un momento fugaz entre el pasado y el futuro. Era la puerta de entrada a la eternidad, el único lugar donde la verdad podía ser experimentada directamente. En el presente, no había separación, no había dualidad, solo la unidad de todo lo que existía. A medida que se sumergía más en esta experiencia, sintió cómo se desvanecían todas las preocupaciones, todos los deseos y miedos que habían llenado su mente durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que, al vivir en el presente, estaba tocando la esencia misma de la vida, una esencia que era pura, inmutable y eterna. Ese día, Lucas comprendió que la verdadera libertad no era algo que se alcanzaba a través de logros externos o del control de las circunstancias. La verdadera libertad era estar completamente presente, sin resistencias, sin deseos de que las cosas fueran diferentes a como son. Era un estado de total aceptación, de entrega al flujo de la vida tal como se manifestaba en cada momento. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucas reflexionó sobre lo que había aprendido. Se dio cuenta de que gran parte de su sufrimiento había venido de su resistencia al presente, de su deseo de estar en otro lugar, de ser alguien diferente o de tener una vida distinta. Había pasado tanto tiempo atrapado en pensamientos sobre el pasado y el futuro, que se había perdido el regalo más grande de todos, el presente. Decidió que a partir de ese día, viviría de manera diferente. Haría de cada momento una oportunidad para sumergirse en el presente, para experimentar la vida en su plenitud, sin resistencias ni expectativas. Sabía que no siempre sería fácil, que su mente trataría de arrastrarlo de nuevo al pasado o al futuro, pero estaba decidido a regresar siempre a la hora, al único lugar donde la verdad podía ser encontrada. Lucas comenzó a aplicar este nuevo enfoque en todos los aspectos de su vida. Cuando estaba con amigos o familiares, se concentraba en estar completamente presente, en escuchar y observar sin juicios ni distracciones. Cuando trabajaba, ponía toda su atención en lo que estaba haciendo, sin preocuparse por el resultado o por lo que vendría después. Y cuando estaba solo, se permitía simplemente ser, sin necesidad de hacer nada más. Con el tiempo, notó que este cambio tenía un impacto profundo en su vida. Las relaciones se volvieron más ricas y significativas, su trabajo se volvió más satisfactorio y su experiencia diaria se llenó de una alegría simple pero profunda. Ya no sentía la necesidad de buscar algo fuera de sí mismo para sentirse completo, porque había encontrado esa completitud en el presente, en la pura experiencia de ser. La paz que había experimentado junto al arroyo se convirtió en una presencia constante en su vida. Ya no era solo un destello fugaz, sino una base sólida sobre la cual se construía toda su experiencia. Y con esta paz vino una comprensión más profunda de quién era realmente, más allá de las apariencias, más allá de los roles y las identidades que había asumido durante tanto tiempo. Lucas había comenzado a descubrir lo que significaba vivir verdaderamente. No se trataba de alcanzar algún objetivo lejano o de convertirse en alguien más. Se trataba de estar completamente presente, de aceptar la vida tal como era en cada momento y de encontrar la plenitud en el simple acto de ser. Con este entendimiento, continuó su viaje, sabiendo que cada paso lo llevaba más cerca de la verdad, más cerca de la iluminación que había comenzado a vislumbrar. Los días pasaron, y la práctica de vivir en el presente se convirtió en el centro de la vida de Lucas. Cada día, al despertar, tomaba un momento para recordar la importancia de estar completamente presente, para anclar su conciencia en el aquí y el ahora. La vida cotidiana, que antes había parecido monótona y rutinaria, ahora se revelaba como una serie de momentos únicos, cada uno lleno de su propio significado y belleza. Sin embargo,
A medida que profundizaba en esta práctica, Lucas comenzó a enfrentarse a un nuevo desafío. Notó que, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse presente, ciertos pensamientos y emociones continuaban apareciendo, arrastrándolo de vuelta al pasado o empujándolo hacia preocupaciones sobre el futuro. Eran como corrientes subterráneas que, aunque no siempre visibles, influían en su experiencia del momento presente. Un día, mientras caminaba por el bosque, se encontró pensando en una antigua disputa que había tenido con un vecino muchos años atrás. A pesar de que la situación se había resuelto, el recuerdo de la confrontación aún provocaba en él una sensación de incomodidad. ¿Por qué sigo aferrándome a esto?, se preguntó. Si todo está en el pasado, ¿por qué sigue afectándome ahora? Decidió visitar de nuevo al anciano en la cueva, en busca de orientación. El viaje a la montaña fue un recordatorio del camino que había recorrido hasta ahora, tanto física como espiritualmente. Cuando llegó a la cueva, el anciano lo recibió con la misma mirada tranquila y comprensiva de siempre. «Veo que has hecho progresos», dijo el anciano mientras Lucas se sentaba frente a él. «Pero también veo que algo te preocupa». Lucas asintió. «He estado tratando de vivir en el presente», explicó, «y en muchos aspectos lo he logrado. Pero hay ciertos pensamientos y emociones que siguen surgiendo como si tuvieran una vida propia. No importa cuánto trate de estar presente, siguen apareciendo, arrastrándome hacia el pasado o hacia preocupaciones sobre el futuro. ¿Qué debo hacer con ellos?». El anciano lo miró con una sonrisa suave. «Lo que describes es una parte natural del proceso», dijo. «El pasado y el futuro no son realidades independientes, sino creaciones de la mente. Sin embargo, la mente está llena de patrones antiguos, de impresiones que has acumulado a lo largo de tu vida. Estos patrones son como semillas plantadas en tu subconsciente, y cada vez que piensas en el pasado o te preocupas por el futuro, estás alimentando esas semillas, permitiendo que crezcan». Lucas frunció el ceño, intentando comprender. «Entonces, ¿cómo puedo dejar de alimentar esas semillas?», preguntó. «Primero, debes entender que no se trata de luchar contra estos pensamientos o emociones», explicó el anciano. «No puedes simplemente deshacerte de ellos por la fuerza de voluntad. Lo que necesitas hacer es observarlos sin identificarte con ellos. Cuando un pensamiento o una emoción surge, en lugar de reaccionar automáticamente, observa de dónde viene, cómo se siente en tu cuerpo, y luego déjalo pasar, como si fuera una nube en el cielo». El anciano continuó: «Cada vez que haces esto, en lugar de alimentar el patrón antiguo, estás permitiendo que se disuelva. Estás quitándole el poder que tiene sobre ti. Con el tiempo, esos patrones se volverán cada vez más débiles, hasta que ya no tengan influencia sobre tu experiencia del presente». Lucas se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que el anciano le había dicho. Sabía que esto no sería fácil. Había pasado toda su vida reaccionando a sus pensamientos y emociones sin cuestionarlos, dejándose arrastrar por ellos sin darse cuenta. Ahora, se enfrentaba a la tarea de observarlos sin involucrarse, sin identificarse con ellos. «Pero, ¿y si un pensamiento o una emoción es muy fuerte?», preguntó. «¿Qué hago entonces?». «Cuando te enfrentas a algo que parece abrumador», respondió el anciano, «recuerda que, en última instancia, tú no eres ese pensamiento o esa emoción. Eres la conciencia que los observa. Puedes sentir el poder de esa emoción, puedes reconocer la intensidad de ese pensamiento, pero no tienes que actuar sobre ellos. Simplemente observa y deja que pasen. Con el tiempo, incluso los pensamientos y emociones más fuertes perderán su control sobre ti». Lucas asintió, comenzando a entender. No se trataba de evitar o suprimir sus pensamientos y emociones, sino de aprender a relacionarse con ellos de una manera nueva, más consciente. Se dio cuenta de que esto requeriría práctica y paciencia, pero también sintió que era un paso crucial en su camino hacia la verdad. Esa noche, cuando regresó a su cabaña,
decidió poner en práctica lo que había aprendido. Se sentó en su silla habitual, cerró los ojos y comenzó a observar sus pensamientos y emociones mientras surgían. Al principio, fue difícil no involucrarse. Cada pensamiento parecía importante, cada emoción demandaba su atención. Pero cada vez que sentía la tentación de dejarse llevar, recordaba las palabras del anciano y regresaba a la simple observación. Notó que cuando observaba un pensamiento sin involucrarse, éste se desvanecía más rápido de lo habitual. Una emoción fuerte, que normalmente lo habría afectado durante horas, perdía su intensidad cuando la miraba con desapego. Era como si, al no darle energía, el pensamiento o la emoción se disolvieran en la nada. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en parte de su rutina diaria. No importaba lo que estuviera haciendo, trabajando, caminando, comiendo, siempre trataba de mantenerse consciente de sus pensamientos y emociones, observándolos sin identificarse con ellos. Y con cada día que pasaba, notaba que los patrones antiguos se volvían más débiles, que su mente estaba más tranquila y su corazón más ligero. Un día, mientras estaba en el mercado del pueblo, Lucas se encontró de nuevo con Martín. Después de charlar por un rato, Martín lo miró con una expresión de curiosidad. «Hay algo diferente en ti», dijo, repitiendo las palabras que había usado en su encuentro anterior. «Parece que has encontrado una paz que antes no tenías». Lucas sonrió. «He aprendido a observar mis pensamientos y emociones sin dejarme arrastrar por ellos», dijo. «He dejado de identificarme con lo que surge en mi mente y eso ha cambiado todo». Martín asintió, satisfecho. «Eso es un gran avance», dijo. «Has comenzado a liberarte de las cadenas que te ataban al pasado y al futuro. Ahora puedes vivir en el presente con una mente clara y un corazón abierto». Lucas supo que tenía razón. Había comenzado a experimentar una libertad que no venía de cambiar las circunstancias externas, sino de cambiar su relación con su propia mente. Al dejar de identificarse con los pensamientos y emociones que surgían, había encontrado una paz que no dependía de nada externo, una paz que venía de estar en el momento presente, sin resistencias ni apegos. Con esta nueva comprensión, Lucas continuó su camino, sabiendo que cada pensamiento y emoción era una oportunidad para practicar la observación, para profundizar en su comprensión de quién era realmente. Ya no temía al pasado ni se preocupaba por el futuro, porque sabía que ambos eran solo creaciones de su mente, y que la verdadera libertad estaba en el presente, en la conciencia que siempre había sido, y siempre sería, su verdadera naturaleza. Con la práctica constante de observar sus pensamientos y emociones sin identificarse con ellos, Lucas comenzó a experimentar una transformación profunda en su vida. La paz que había empezado a descubrir se volvió cada vez más estable, como una corriente subterránea que sostenía todas sus experiencias diarias. Sin embargo, a medida que avanzaba en este nuevo camino, también comenzó a notar algo inesperado, una sensación de desconexión. Aunque había logrado una mayor claridad mental y emocional, Lucas comenzó a sentirse como si estuviera apartado del mundo, como si, en su esfuerzo por desapegarse de sus pensamientos y emociones, hubiera construido una especie de muro entre él y los demás. Esta sensación me inquietaba. Si bien había alcanzado una tranquilidad interior que antes le parecía inalcanzable, no podía evitar sentir que algo importante estaba faltando. Una mañana, mientras observaba el amanecer desde su cabaña, Lucas decidió que era hora de regresar a la cueva y hablar con el anciano nuevamente. Quería entender por qué, a pesar de su progreso, se sentía tan desconectado de la vida que lo rodeaba. El camino hacia la cueva le resultaba ahora familiar, pero esta vez el aire parecía más frío y el paisaje más distante. Al llegar, encontró al anciano sentado en su lugar habitual, con los ojos cerrados, aparentemente en meditación. Lucas se sentó frente a él y esperó pacientemente hasta que el anciano abrió los ojos y lo miró con la misma serenidad de siempre. «Veo que algo te preocupa», dijo el anciano después de unos momentos.
Lucas asintió. He estado practicando la observación de mis pensamientos y emociones, como me enseñaste. He logrado una paz interior que nunca había experimentado antes, pero también me siento desconectado. Es como si, en mi esfuerzo por no identificarme con mi mente, me hubiera distanciado del mundo y de las personas que me rodean. ¿Es esto normal? El anciano lo miró con comprensión y asintió lentamente. Lo que describes es un fenómeno común en el camino espiritual, explicó. Cuando comenzamos a desapegarnos de nuestra mente, puede parecer que nos estamos alejando del mundo. Pero en realidad, este es solo un paso más en un proceso más amplio. Lo que estás experimentando es un necesario desapego de las ilusiones que te mantenían atrapado. Sin embargo, el siguiente paso es la integración. Lucas lo miró con curiosidad. ¿Integración?, preguntó. Sí, respondió el anciano. Desapegarse de la mente es crucial, pero no significa separarse del mundo. El propósito del desapego es liberarte de las identificaciones falsas para que puedas ver el mundo y a los demás tal como son, sin las distorsiones de la mente. Sin embargo, una vez que te has liberado de esas identificaciones, es importante volver al mundo, pero con una nueva perspectiva, una perspectiva de unidad. Lucas frunció el ceño, tratando de entender. ¿Qué significa unidad en este contexto?, preguntó. Significa que, en lugar de verte a ti mismo como un ser separado, empiezas a reconocer que tú y el mundo no son entidades diferentes, explicó el anciano. La sensación de desconexión que sientes viene de la idea de que, al desapegarte de tu mente, te has apartado de los demás. Pero en realidad, lo que necesitas hacer ahora es permitir que esa paz interior que has descubierto se extienda a todas tus relaciones, a todas tus interacciones con el mundo. En lugar de sentir que estás separado, empieza a ver que tú y todo lo que te rodea son expresiones de la misma conciencia. Lucas asintió lentamente, comenzando a comprender. Entonces, no se trata de aislarme en mi paz interior, sino de compartirla, de llevarla al mundo, dijo. Exactamente, respondió el anciano con una sonrisa. La paz que has encontrado dentro de ti no es solo para ti. Es un regalo que puedes ofrecer al mundo. Cuando te relacionas con los demás desde este estado de paz, empiezas a ver que no hay separación real entre tú y ellos. Empiezas a experimentar una conexión profunda con todo lo que existe, porque entiendes que, en el nivel más fundamental, todo es uno. Lucas se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del anciano. Comprendía que su sensación de desconexión había surgido porque había visto su paz interior como algo que debía proteger, algo separado del mundo exterior. Pero ahora empezaba a darse cuenta de que esa paz no era algo frágil que necesitara ser defendido, sino una fuerza que podía expandirse, que podía transformar su relación con todo lo que lo rodeaba. ¿Cómo empiezo a integrar esta paz con el mundo?, preguntó finalmente. Empieza por practicar la presencia no solo contigo mismo, sino también con los demás, dijo el anciano. Cuando hables con alguien, escucha realmente, sin las distracciones de tu mente. Cuando realices cualquier acción, hazlo con plena atención, con amor y compasión. Y lo más importante, recuerda que lo que ves en los demás es un reflejo de lo que hay dentro de ti. Si ves paz en ti, empezarás a ver paz en los demás. Si ves amor en ti, empezarás a ver amor en los demás. Lucas asintió, sintiendo que estas palabras resonaban profundamente en su ser. Se despidió del anciano con un agradecimiento silencioso y comenzó el camino de regreso al pueblo, sintiendo una renovada determinación de llevar su práctica al siguiente nivel. Al día siguiente, comenzó a poner en práctica lo que había aprendido. Decidió empezar con las personas más cercanas a él. Durante el desayuno, en lugar de comer apresuradamente, se tomó el tiempo para saborear cada bocado, para estar presente con la comida que había preparado. Y cuando su vecino pasó a saludarlo, en lugar de apresurarse con la conversación,
lo miró a los ojos, lo escuchó realmente, sin pensar en lo que diría después. Se dio cuenta de que al hacerlo, la interacción se volvió más rica, más significativa. Sintió una conexión que antes no había percibido, como si estuviera viendo a su vecino por primera vez. Durante los días siguientes, Lucas continuó practicando esta integración. Al interactuar con otras personas, trató de estar completamente presente, de verlas como expresiones de la misma conciencia que había comenzado a descubrir en su interior. Notó que al hacerlo, su sensación de desconexión comenzó a desvanecerse. En lugar de sentirse aislado en su paz interior, comenzó a sentir que esa paz se extendía a todos los aspectos de su vida, a todas sus relaciones. Incluso cuando caminaba por el bosque, sintió una nueva conexión con la naturaleza. Los árboles, los animales, el cielo, todo parecía estar vivo con una energía que antes no había percibido. Se dio cuenta de que, al estar presente con el mundo exterior, estaba en realidad profundizando su conexión con su propio ser interior. Lucas también comenzó a notar algo aún más profundo. Cuando estaba verdaderamente presente con los demás, no solo experimentaba paz, sino también una profunda sensación de amor. No el amor romántico o posesivo, sino un amor que era expansivo, que no pedía nada a cambio. Este amor surgía de su comprensión de que todos, sin excepción, eran expresiones de la misma fuente, de la misma conciencia que había comenzado a reconocer como su verdadero ser. Un día, mientras estaba sentado junto al arroyo que tanto había observado, Lucas experimentó un momento de claridad total. Se dio cuenta de que la paz y el amor que había encontrado en su interior no eran cosas separadas del mundo. Eran la esencia misma del mundo, el fondo de todo lo que existía. Comprendió que la unidad de la que el anciano había hablado no era una teoría abstracta, sino una verdad viviente que podía experimentar directamente en cada momento. Y así, con esta nueva comprensión, Lucas continuó su vida. Ya no veía la paz como algo que debía proteger del mundo, sino como algo que podía compartir con el mundo. Ya no sentía la desconexión que lo había preocupado, porque había comenzado a experimentar la unidad que subyace en todas las cosas. Sabía que su viaje hacia la verdad aún continuaba, pero también sabía que había dado un paso importante hacia la integración de esa verdad en su vida cotidiana. Y con cada paso, se acercaba más a la iluminación que había comenzado a vislumbrar. A medida que Lucas continuaba integrando su paz interior con el mundo exterior, comenzó a experimentar una transformación aún más profunda. Cada día, al despertar, sentía una conexión más fuerte con todo lo que lo rodeaba, con la naturaleza, con las personas, con las actividades cotidianas. Esta conexión no era una simple comprensión intelectual, sino una experiencia directa, una sensación de que todo lo que veía, tocaba y sentía era una extensión de sí mismo, una manifestación de la misma esencia que había empezado a descubrir en su interior. Sin embargo, a pesar de esta creciente sensación de unidad, Lucas se dio cuenta de que aún había momentos en los que la vieja sensación de separación volvía a surgir. A veces, cuando se enfrentaba a situaciones difíciles o cuando interactuaba con personas que parecían hostiles o negativas, notaba que su mente tendía a caer en patrones antiguos, juicios, resistencias, miedos. Era como si, a pesar de todo su progreso, todavía hubiera partes de su ser que no estaban completamente alineadas con la paz y la unidad que había comenzado a experimentar. Un día, después de una conversación particularmente difícil con un compañero de trabajo que lo había dejado sintiéndose irritado y frustrado, Lucas decidió que necesitaba buscar más orientación. Recordó cómo el anciano en la cueva lo había guiado en momentos de confusión, ayudándolo a ver más allá de las apariencias y a profundizar en su comprensión de la verdad. Esa misma tarde, emprendió el camino hacia la montaña una vez más. A pesar de los desafíos que había encontrado, Lucas se sentía agradecido por el viaje en el que estaba, sabiendo que cada obstáculo era una oportunidad para aprender, para crecer. Cuando llegó a la cueva, el anciano estaba esperándolo, como siempre, con una expresión de serena sabiduría.
Bienvenido, Lucas, dijo el anciano con una sonrisa suave. Siento que hay algo que te inquieta. Lucas asintió, se sentó frente al anciano y comenzó a explicar lo que había estado experimentando. He estado sintiendo una profunda conexión con el mundo, dijo. He aprendido a integrar la paz que encontré en mi interior con mis relaciones y actividades diarias. Pero a veces, cuando me enfrento a situaciones difíciles o cuando me encuentro con personas que parecen negativas, siento que algo dentro de mí reacciona. Es como si hubiera partes de mí que todavía no estuvieran completamente en paz, como si el viejo patrón de separación aún tuviera poder sobre mí. El anciano lo escuchó con atención y luego asintió lentamente. Lo que describes es un desafío común en el camino hacia la verdad, dijo. Incluso cuando hemos comenzado a experimentar la unidad y la paz interior, todavía quedan capas de nuestro ser que están impregnadas de viejas creencias, viejos patrones que nos mantienen atados a la ilusión de la separación. Estos patrones son profundos, a veces tan antiguos como nuestra misma existencia, y no siempre se disuelven de inmediato. Lucas lo miró, tratando de comprender. Entonces, ¿cómo puedo trabajar con esos patrones?, preguntó. ¿Cómo puedo deshacerme de ellos para que no sigan interfiriendo en mi experiencia de paz y unidad? El anciano lo observó por un momento antes de responder. El primer paso, dijo, es aceptar que esos patrones existen. No puedes liberarte de algo que no estás dispuesto a ver. Así que cuando te encuentres reaccionando de manera negativa, en lugar de juzgarte o intentar suprimir esos sentimientos, míralos de frente. Observa de dónde vienen, qué te están diciendo y cómo han influido en tu vida hasta ahora. Reconocer su existencia es crucial para comenzar a liberarte de ellos. Lucas asintió. Entiendo, dijo. Pero a veces, esas reacciones son tan fuertes que me resulta difícil no identificarme con ellas. Eso es natural, dijo el anciano con comprensión. Cuando una reacción es muy fuerte, es porque está profundamente arraigada. Pero recuerda, como has aprendido antes, tú no eres esa reacción. Eres la conciencia que lo observa. Así que cuando surja una emoción fuerte o un pensamiento negativo, en lugar de dejarte llevar por él, dale espacio. Observa cómo se despliega en tu mente y en tu cuerpo, sin intentar cambiarlo ni rechazarlo. Permítete sentirlo plenamente, sin juicio. Lucas sintió un destello de comprensión. Había estado tan enfocado en mantener su paz interior que a menudo intentaba evitar o suprimir cualquier cosa que la perturbara. Pero ahora se daba cuenta de que para liberar realmente esos patrones, tenía que enfrentarlos directamente, sin miedo. ¿Y qué sucede después de que los observo?, preguntó. Cuando observas una emoción o un pensamiento con plena atención y sin identificación, explicó el anciano, le quitas su poder. En lugar de actuar sobre ti, comienzas a ver la emoción o el pensamiento como lo que realmente son, simplemente energía en movimiento, surgida de viejas impresiones. Con el tiempo, a medida que continúas observándolos sin reaccionar, esa energía se disuelve, y la paz que subyace a todo emerge de manera más clara y constante. Lucas comenzó a sentir una profunda calma mientras escuchaba. Entonces, en lugar de luchar contra esos patrones o intentar cambiarlos, debo aceptarlos, observarlos y dejarlos ir, dijo. Exactamente, respondió el anciano. La verdadera transformación no viene de la resistencia, sino de la aceptación y la comprensión profunda. Cuando dejas de luchar contra tus propias reacciones, te das cuenta de que no son tan poderosas como parecen. Son como olas en la superficie del océano, pueden ser fuertes, pero debajo de ellas, el océano permanece en calma. Tú eres ese océano. Esa noche, cuando Lucas regresó a su cabaña, sintió que había alcanzado un nuevo nivel de comprensión. Había estado tratando de mantener la paz interior al evitar cualquier cosa que pudiera perturbarla, pero ahora comprendía que la verdadera paz no dependía de la ausencia de desafíos o reacciones internas.
La verdadera paz era inquebrantable porque era la naturaleza misma de su ser, una paz que podía coexistir incluso con las emociones más fuertes y los pensamientos más perturbadores. En los días que siguieron, Lucas comenzó a practicar esta nueva forma de observación. Cuando surgían pensamientos o emociones negativas, en lugar de resistirlos o tratar de eliminarlos, se permitía sentirlos plenamente. Los observaba con curiosidad, preguntándose de dónde venían, qué le estaban mostrando sobre sí mismo. Y mientras lo hacía, notó que, aunque al principio esas emociones podían parecer abrumadoras, poco a poco, perdían su poder. Se convertían en algo casi neutro, una simple manifestación de energía que se movía a través de él, pero que no tenía el control sobre su experiencia. Con el tiempo, Lucas se dio cuenta de que las situaciones y personas que antes le causaban malestar ya no provocaban la misma reacción en él. Se sentía más libre, más ligero, como si hubiera soltado una carga que había estado llevando durante mucho tiempo. Pero, más que eso, comenzó a experimentar una nueva forma de conexión con los demás. Al aceptar sus propias emociones y pensamientos, sin juicio ni resistencia, también comenzó a aceptar a los demás de la misma manera. Vio que las reacciones y patrones que observaba en otros no eran diferentes de los suyos, y esto le permitió relacionarse con ellos con más compasión y comprensión. Un día, mientras estaba sentado junto al arroyo, observando cómo el agua fluía sobre las piedras, Lucas experimentó un profundo momento de claridad. Se dio cuenta de que todas las emociones, pensamientos y reacciones que había experimentado a lo largo de su vida eran, en última instancia, parte del mismo flujo, parte del mismo proceso natural de cambio y transformación. Pero él, en su esencia, no era ese flujo. Era la conciencia que lo observaba, la paz que permanecía constante incluso en medio de la tormenta. Con esta comprensión, Lucas sintió una nueva sensación de libertad. Sabía que aún habría desafíos por delante, que aún surgirían pensamientos y emociones difíciles, pero también sabía que ya no estaba a merced de ellos. Había encontrado un centro inmutable dentro de sí mismo, una paz que no dependía de las circunstancias externas, ni siquiera de su propio estado mental o emocional. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde su ventana, Lucas sintió una profunda gratitud por el camino que había recorrido. Sabía que su viaje hacia la verdad aún continuaba, pero también sabía que había alcanzado un nuevo nivel de comprensión, un nivel en el que la paz y la unidad que había comenzado a experimentar se convertían en la base de toda su vida. Y con esta nueva base, Lucas estaba listo para seguir adelante, sabiendo que cada desafío, cada emoción, cada pensamiento era una oportunidad para profundizar en su comprensión, para liberar viejos patrones, y para vivir en una paz cada vez más profunda, más auténtica. Con el tiempo, la práctica constante de observar sus pensamientos y emociones sin identificarse con ellos se volvió tan natural para Lucas como respirar. Cada día, su vida se desarrollaba con una simplicidad y una paz que antes le habían parecido inalcanzables. Sin embargo, sabía que su viaje no había terminado. A pesar de la claridad que había alcanzado, Lucas aún sentía que había algo más profundo que debía descubrir, algo que aún no había tocado plenamente. Una mañana, mientras caminaba por un sendero que bordeaba un acantilado, se encontró pensando en el concepto de iluminación. Había oído hablar de ella, había leído sobre ella en los libros, y sentía que su vida estaba encaminada hacia ese objetivo, pero, ¿qué era realmente la iluminación? ¿Era un estado final, un punto de llegada, o era algo más? Decidió que era hora de visitar nuevamente al anciano en la cueva, para aclarar estas preguntas que comenzaban a surgir en su mente. El viaje hacia la cueva, que había recorrido tantas veces, ahora le parecía más simbólico, como si cada paso lo acercara no solo al anciano, sino a una comprensión más profunda de sí mismo. Al llegar a la cueva, encontró al anciano esperándolo, sentado con la misma calma y serenidad de siempre. Lucas se sentó frente a él y después de un momento de silencio, habló.
He llegado a un punto en mi camino en el que siento una paz profunda, dijo Lucas. He aprendido a no identificarme con mis pensamientos y emociones y he comenzado a experimentar una conexión con todo lo que me rodea. Pero aún siento que hay algo más, algo que no he comprendido del todo. ¿Qué es realmente la iluminación? Es un estado final al que debo llegar. El anciano lo miró con una expresión suave y compasiva. La iluminación es un concepto que muchas veces se malinterpreta, comenzó a decir. Muchos creen que es un estado final, un punto de llegada después de un largo viaje espiritual. Pero en realidad, la iluminación no es algo que se alcance o se obtenga. Es el reconocimiento de lo que ya eres, de lo que siempre has sido. Lucas frunció el ceño ligeramente, tratando de asimilar lo que el anciano estaba diciendo. Entonces, ¿no hay nada que deba hacer para alcanzar la iluminación?, preguntó. No en el sentido en que lo piensas, respondió el anciano. La iluminación no es un logro o una meta. Es la realización de la verdad que subyace en toda experiencia. Es el reconocimiento de que la paz, la unidad y la conexión que has comenzado a experimentar no son estados que vienen y van, sino la naturaleza fundamental de tu ser. Todo lo que has estado buscando, todo lo que has estado practicando, ha sido para quitar las capas de ilusión que te impedían ver esta verdad. Lucas sintió una mezcla de alivio y confusión. Entonces, si ya soy esa verdad, ¿por qué no la he experimentado plenamente? ¿Qué es lo que aún me falta por comprender? El anciano lo miró con una expresión de profundo entendimiento. Lo que falta, dijo en voz baja, es que aún te ves a ti mismo como un buscador, como alguien que está en el camino hacia algo. Pero el verdadero despertar ocurre cuando te das cuenta de que no hay ningún camino, porque nunca has estado separado de lo que estás buscando. La idea de que eres un individuo que debe alcanzar algo es en sí misma parte de la ilusión. La iluminación es simplemente el reconocimiento de que siempre has sido uno con todo lo que existe, que no hay ninguna separación entre tú y el universo. Lucas se quedó en silencio, dejando que las palabras del anciano penetraran profundamente en su ser. La idea de que no había ningún camino que recorrer, ninguna meta que alcanzar, era a la vez desconcertante y liberadora. Había pasado tanto tiempo buscando, practicando, esforzándose por alcanzar una verdad que ahora le decían que ya era suya, que siempre lo había sido. Pero entonces, ¿cómo puedo dejar de verme a mí mismo como un buscador?, preguntó finalmente. El anciano sonrió con ternura. Simplemente deja de buscar, respondió. Deja de identificarte con la idea de que eres un individuo que debe lograr algo. En lugar de eso, empieza a vivir desde el reconocimiento de que ya eres todo lo que has estado buscando. Deja de pensar en la iluminación como algo que debes alcanzar y empieza a experimentarla en cada momento, en cada respiración, en cada interacción. La iluminación no es algo que ocurra en el futuro, es la conciencia del presente, es estar totalmente aquí, ahora, sin ninguna necesidad de ser o hacer algo diferente a lo que eres. Lucas sintió un peso inmenso caer de sus hombros. Por primera vez, comprendió que su búsqueda había sido necesaria, pero que también había llegado a su fin. No porque hubiera alcanzado una meta, sino porque había comprendido que nunca había habido una meta que alcanzar. Todo el esfuerzo, todo el cuestionamiento, todas las prácticas, habían sido para mostrarle lo que ya era, lo que siempre había sido, la conciencia misma, libre de cualquier identidad, libre de cualquier separación. Esa noche, cuando regresó a su cabaña, Lucas se sentó en su silla habitual, pero esta vez sin la necesidad de hacer nada, sin la urgencia de buscar más respuestas. Simplemente estaba presente, en su totalidad, con una paz que no dependía de nada externo, ni siquiera de la práctica misma. Se dio cuenta de que la vida continuaría con sus altibajos, con sus desafíos y alegrías, pero ahora entendía que todo eso era simplemente parte del juego de la existencia. No había necesidad de luchar contra nada, porque en lo más profundo, todo estaba bien tal como era.
El mundo exterior podía cambiar, su mente podía fluctuar, pero él, en su esencia, era la misma conciencia pura, inmutable, siempre presente. Con esta comprensión, Lucas comenzó a vivir de una manera nueva. Ya no veía la vida como un viaje hacia un destino final, sino como una expresión continua de la unidad y la paz que había descubierto en su interior. Cada momento, cada interacción, se volvió una oportunidad para experimentar esa verdad, para ver el mundo no como algo separado, sino como una manifestación de la misma esencia que él era. Un día, mientras caminaba por el bosque, se detuvo junto a un árbol que había visto muchas veces antes. Pero esta vez lo miró con ojos nuevos, con la comprensión de que no había ninguna separación entre él y el árbol. El árbol, el suelo, el cielo, el mismo, todo era parte de la misma conciencia, la misma vida. No había ninguna distancia, ninguna diferencia, solo una unidad infinita. Sintió una profunda gratitud por el camino que había recorrido, por todas las enseñanzas, por todos los desafíos que lo habían llevado a este punto de comprensión. Pero también sintió una liberación de la necesidad de ser algo más, de alcanzar algo más. La búsqueda había terminado, no porque hubiera alcanzado algo, sino porque había descubierto que no había nada que alcanzar. Solo había que ser, en el momento presente, completamente, sin ninguna necesidad de cambio o mejora. Y así, Lucas continuó su vida, no como un buscador, sino como una expresión consciente de la vida misma. Vivió cada día con una simplicidad y una alegría que nacían de la comprensión de que todo lo que había estado buscando ya estaba aquí, siempre había estado aquí, en la quietud de su propio ser. Esta realización no significaba que no habría más desafíos o dificultades, pero ahora sabía que cada uno de ellos era simplemente una oportunidad para vivir desde esa verdad, para recordar una y otra vez que la paz, la unidad y la iluminación no eran algo separado de él, sino la esencia misma de lo que siempre había sido. Con esta nueva comprensión, Lucas se convirtió en un faro de paz para los demás, no porque tratara de enseñar o cambiar a nadie, sino simplemente porque vivía desde su verdad, desde su conciencia de unidad. Y así, en la simplicidad de su vida cotidiana, en cada acción, en cada pensamiento, en cada respiración, Lucas vivió la iluminación, no como un destino lejano, sino como la realidad siempre presente de su ser. Con la comprensión profunda de que la iluminación no era un destino lejano, sino la realidad siempre presente de su ser, Lucas vivió con una ligereza y alegría que irradiaban de cada acción, de cada palabra, de cada momento. Sin embargo, la vida, como siempre, continuó presentándole desafíos, situaciones que parecían poner a prueba su comprensión. Pero, en lugar de ver estos desafíos como obstáculos, Lucas los abrazaba como oportunidades para profundizar aún más en la verdad que había descubierto. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Lucas se encontró con un hombre joven que estaba claramente perturbado. Parecía agitado, sus ojos inquietos, y hablaba consigo mismo en voz baja mientras caminaba de un lado a otro. Lucas sintió una compasión instantánea por el hombre y decidió acercarse. ¿Todo está bien?, preguntó Lucas con suavidad. El joven lo miró, sus ojos reflejando confusión y miedo. No sé qué hacer, dijo, su voz temblando. Todo en mi vida está saliendo mal. No puedo encontrar paz, no puedo encontrar sentido. He estado buscando respuestas, pero cuanto más busco, más perdido me siento. Lucas sintió una familiaridad en las palabras del joven. Recordó los días en que él mismo había sentido esa misma desesperación, esa misma sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de búsqueda sin encontrar lo que realmente necesitaba. Entiendo lo que estás pasando, dijo Lucas con calma. También he estado donde estás ahora. Pero déjame decirte algo, lo que buscas no se encuentra en el mundo exterior. No se encuentra en las respuestas que la mente trata de ofrecer. Lo que buscas está más allá de la mente, más allá de las circunstancias de tu vida. Está en el silencio, en la quietud de tu propio ser.
El joven lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Pero cómo puedo encontrar eso?», preguntó. «Mi mente nunca se detiene. Siempre está inquieta, siempre preocupada. No sé cómo estar en paz». Lucas sonrió con empatía. «No tienes que hacer que la mente se retenga», dijo. «La mente es como un río, siempre fluirá, siempre se moverá. Pero tú no eres el río. Eres el espacio en el que el río fluye, el fondo tranquilo y silencioso que permanece inalterado sin importar cuán turbulentas sean las aguas. Lo que necesitas es aprender a observar tu mente sin identificarte con ella. Cuando lo haces, descubres que la paz que buscas ya está aquí, en ti, siempre ha estado aquí». El joven frunció el ceño, luchando por comprender. «¿Cómo puedo observar mi mente?», preguntó. «Siempre me he identificado con mis pensamientos, con mis emociones. Es como si fueran parte de mí». Lucas asintió, recordando su propio viaje de descubrimiento. «Lo primero que debes hacer», dijo, «es reconocer que tus pensamientos y emociones no son lo que eres. Son simplemente experiencias que ocurren en tu conciencia, como nubes que pasan por el cielo. Cuando empiezas a observarlos, sin involucrarte, sin tratar de cambiarlos, comienzas a darte cuenta de que no tienen el poder de definirte. Eres mucho más que ellos. Eres la conciencia en la que todo ocurre, el espacio en el que todo surge y se disuelve». El joven asintió lentamente, como si empezara a captar lo que Lucas estaba diciendo. «¿Pero qué hago cuando los pensamientos son muy fuertes?», preguntó. «A veces me abruman, y siento que no tengo control». «Es natural que los pensamientos sean fuertes a veces», respondió Lucas. «Cuando eso ocurra, no trates de luchar contra ellos. En lugar de eso, respira profundamente y lleva tu atención al momento presente. Siente tu cuerpo, siente la tierra bajo tus pies, escucha los sonidos a tu alrededor. Cuando haces esto, te anclas en el ahora y los pensamientos pierden su poder. No necesitas controlarlos, simplemente necesitas estar presente, ser consciente de ellos sin dejarte arrastrar». El joven cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, como si intentara poner en práctica las palabras de Lucas. Cuando volvió a abrirlos, su expresión parecía un poco más relajada, un poco más tranquila. «Es difícil», dijo, «pero creo que entiendo lo que estás diciendo. He estado tan enfocada en tratar de cambiar mi mente y en tratar de controlar mis pensamientos, que me he olvidado de simplemente estar presente». Lucas sonrió. «Exactamente», dijo. «La mente siempre intentará llevarte a algún lugar, hacia el pasado o hacia el futuro, hacia lo que debería ser o lo que podría haber sido. Pero la paz no se encuentra en ninguno de esos lugares. La paz se encuentra aquí, en este momento, cuando dejas de luchar, cuando simplemente permites que todo sea tal como es. Entonces, empiezas a ver que la mente no tiene que ser un enemigo. Es solo una herramienta, algo que puedes observar y utilizar, pero que no tiene poder sobre ti si no te identificas con ella». El joven asintió, pareciendo más tranquilo ahora, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. «Gracias», dijo con gratitud. «Siento que esto es algo que necesito practicar, algo que puede realmente ayudarme a encontrar la paz que he estado buscando». «Es un proceso», dijo Lucas con amabilidad. «No esperes que todo cambie de la noche a la mañana. Pero con paciencia y práctica empezarás a ver los cambios. Empieza cada día con la intención de estar presente, de observar tu mente sin identificarte con ella, y verás cómo la paz comienza a surgir de manera natural». El joven asintió y se despidió, agradecido por las palabras de Lucas. Mientras lo observaba alejarse, Lucas sintió una profunda satisfacción, no porque hubiera ayudado a alguien, sino porque había compartido una verdad que él mismo había aprendido a lo largo de su camino.
Sabía que cada persona tenía su propio viaje, su propio proceso de descubrimiento y que la verdad debía ser experimentada directamente para ser comprendida plenamente. Esa noche, mientras Lucas reflexionaba sobre su encuentro con el joven, comprendió algo importante: el camino hacia la iluminación no era solo para él. Su propia comprensión, su propia paz, no eran solo para su beneficio personal. Ahora entendía que había una responsabilidad en compartir lo que había descubierto, no desde un lugar de superioridad o enseñanza, sino desde la simple humanidad, desde el deseo de ayudar a otros a encontrar la paz que él mismo había encontrado. A partir de ese día, Lucas comenzó a interactuar con las personas a su alrededor con una nueva perspectiva. No se veía a sí mismo como un maestro, sino como alguien que había recorrido un camino y que estaba dispuesto a compartir lo que había aprendido. Cuando se encontraba con personas que, como el joven en el mercado, parecían estar luchando con su mente, compartía con ellas las mismas enseñanzas que habían transformado su vida. Pero lo más importante que Lucas descubrió en este proceso fue que, al compartir su paz y comprensión con los demás, su propia paz se profundizaba. Cada vez que hablaba con alguien, cada vez que ayudaba a alguien a ver más allá de sus pensamientos y emociones, sentía que su conexión con la unidad de todo lo que existía se hacía más fuerte, más clara. Un día, mientras caminaba por el mismo sendero donde se había encontrado con el joven, Lucas se detuvo un momento para mirar el paisaje que lo rodeaba. Las montañas, los árboles, el cielo, todo le parecía vivo, vibrante, con una energía que no había percibido antes de su despertar. Se dio cuenta de que, al vivir desde su verdad, al compartir su paz con los demás, estaba experimentando una forma de iluminación que era dinámica, viva, siempre en expansión. Y así, Lucas comprendió que la iluminación no era un estado estático, no era un destino final, sino un proceso continuo de despertar, de vivir en la verdad y de ayudar a otros a hacer lo mismo. Era un camino que nunca terminaba, porque siempre había más que descubrir, más que experimentar, más que compartir. Con esta comprensión, Lucas vivió cada día con gratitud, sabiendo que el viaje hacia la verdad era tanto personal como compartido, tanto interior como exterior. Sabía que, aunque la paz y la unidad que había encontrado eran profundas, siempre había más por descubrir, más amor por experimentar, más verdad por vivir. Y así, en la simplicidad de su vida diaria, en cada conversación, en cada acto de bondad, Lucas continuó su viaje, no hacia un destino final, sino en un camino de iluminación que no tenía fin, un camino que lo llevaba más y más profundamente hacia la realidad siempre presente de su ser. El tiempo pasó, y la vida de Lucas se desarrolló con una serenidad que solo puede venir de una profunda comprensión de la naturaleza de la realidad. Ya no se consideraba un buscador, porque había comprendido que no había nada que buscar, nada que alcanzar. En lugar de eso, vivía cada día con una aceptación completa de lo que era, sabiendo que la paz y la unidad que había encontrado en su interior eran inmutables, inquebrantables. Lucas continuó viviendo en el pequeño pueblo, rodeado de las montañas y los bosques que había llegado a conocer tan bien. Sus días eran simples, pero llenos de significado. Cada acción, por pequeña que fuera, se realizaba con plena conciencia, con una atención que impregnaba todo de un sentido de propósito y conexión. Un día, mientras caminaba por el sendero que tanto le gustaba, Lucas decidió sentarse en un claro donde solía detenerse a meditar. El sol estaba en lo alto, y los rayos atravesaban las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras en el suelo. El sonido de un arroyo cercano proporcionaba una música suave y constante que acompañaba sus pensamientos. Mientras se sentaba en silencio, respirando profundamente el aire fresco de la montaña, Lucas se dio cuenta de algo que lo llenó de una paz aún más profunda. Había pasado tanto tiempo cuestionando, buscando respuestas, tratando de comprender la naturaleza de la realidad, que no había notado que, en lo más profundo de su ser, todo había quedado en silencio. No era el silencio de la ausencia de pensamientos o emociones, sino un silencio que lo abarcaba todo,
una quietud que iba más allá de cualquier concepto o idea. En ese momento, Lucas comprendió lo que el anciano le había estado señalando todo el tiempo. Comprendió que la verdadera iluminación no era solo una comprensión intelectual o una experiencia espiritual, sino un estado de ser en el que no había separación entre él y el universo. No había necesidad de entender o explicar nada, porque todo era claro en su simplicidad. El mundo exterior, con todos sus cambios y desafíos, seguía existiendo, pero Lucas ahora lo veía desde una perspectiva completamente diferente. Se dio cuenta de que la dualidad entre él y el mundo, entre el buscador y lo buscado, entre la mente y el corazón, había desaparecido. Todo lo que había sido un obstáculo, todo lo que había parecido una barrera, había sido simplemente una ilusión creada por su mente. En ese estado de comprensión, Lucas sintió como su identidad personal, la idea de ser un individuo separado, comenzó a desvanecerse suavemente. No era una pérdida, sino una liberación. No era una muerte, sino un despertar. Comprendió que nunca había sido un individuo separado, que siempre había sido la totalidad, el todo, expresándose a sí mismo en una forma temporal. Mientras se sentaba en ese claro, Lucas experimentó una expansión de su conciencia que no tenía límites. Ya no estaba limitado por su cuerpo, por sus pensamientos, por su historia personal. Se dio cuenta de que su verdadera naturaleza era infinita, que siempre había sido una con todo lo que existía, y que todo lo que había experimentado, tanto lo bueno como lo malo, había sido simplemente parte de un juego divino de la conciencia explorándose a sí misma. Esta realización trajo consigo una alegría tan pura y profunda que Lucas no pudo evitar sonreír. No era la alegría que viene de una experiencia placentera, sino una alegría que nacía de la libertad absoluta, de la certeza de que todo era perfecto tal como era. No había nada que cambiar, nada que mejorar, nada que corregir. Todo era, simplemente, y en esa simple existencia estaba la plenitud de la vida. Lucas entendió que esta era la verdad última, la iluminación que tantos habían buscado. Pero también comprendió que no era algo que pudiera poseer o aferrar. Era algo que simplemente era, algo que se vivía en cada momento, en cada respiración, en cada experiencia. Y en esa vivencia se encontraba la liberación de todo sufrimiento, de toda duda, de toda ilusión. Finalmente, después de lo que parecieron horas de meditación en el claro, Lucas se levantó y comenzó a caminar de regreso al pueblo. Cada paso que daba era ligero, como si su cuerpo flotara. El peso de la existencia se había disuelto, reemplazado por una ligereza que provenía de la certeza de que todo estaba bien, de que todo estaba en su lugar. Cuando llegó al pueblo, Lucas notó que nada había cambiado externamente. Las mismas personas realizaban sus actividades cotidianas, los mismos sonidos y olores llenaban el aire. Pero para él, todo era nuevo, todo brillaba con una luz que antes no había percibido. Veía a las personas no como individuos separados, sino como expresiones de la misma conciencia que él había descubierto en su interior. En los días que siguieron, Lucas continuó su vida de manera normal, pero con una nueva profundidad de comprensión. Interactuaba con los demás con una compasión y un amor que nacían de su experiencia de unidad. Sabía que no tenía que enseñar nada, porque cada persona tenía su propio camino, su propio proceso de despertar. Lo único que podía hacer era ser un reflejo de la verdad que había encontrado, vivir desde esa verdad y permitir que su presencia inspirara a otros a descubrir lo mismo en ellos mismos. Un día, mientras Lucas caminaba por el pueblo, se encontró con el anciano de la cueva, que había bajado a hacer algunas compras. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, no hubo necesidad de palabras. El anciano sonrió, y Lucas sintió que esa sonrisa contenía todo lo que había aprendido, todo lo que había experimentado. Era una sonrisa de reconocimiento, de comprensión mutua. «Has recorrido un largo camino», dijo el anciano finalmente, con una voz que parecía resonar en el corazón de Lucas. Lucas asintió.
He encontrado la paz que siempre estuvo aquí, respondió. Y he comprendido que nunca estuve separado de nada. El anciano lo miró con ojos llenos de sabiduría y amor. La verdadera iluminación, dijo, es vivir esa verdad en cada momento. Es saber que, aunque el mundo cambie, aunque el cuerpo envejezca, aunque la mente fluctúe, tú eres la conciencia pura, la paz inmutable, la unidad que subyace en todo. Lucas sonrió, sabiendo que no había más que decir. Ya no había preguntas, porque todas las respuestas estaban contenidas en el simple hecho de ser. A partir de ese día, Lucas vivió con una serenidad inquebrantable. No buscaba nada, no temía nada, no rechazaba nada. Simplemente vivía, sabiendo que cada momento era perfecto, que cada experiencia era una manifestación de la misma conciencia que él era. Y así, en la simplicidad de su vida diaria, en la quietud de su ser, Lucas encontró la iluminación no como un punto de llegada, sino como la verdad siempre presente de su existencia. Sabía que este viaje nunca había tenido un principio ni un fin, porque la conciencia, la paz, el amor que había descubierto eran eternos, siempre habían sido y siempre serían. Con esta comprensión, Lucas vivió sus días en perfecta armonía con todo lo que lo rodeaba, sabiendo que él y el universo eran uno, y que en esa unidad había encontrado la realización completa, la iluminación que era su verdadera naturaleza.